Bueno, nosotros formamos parte como equipo, veníamos trabajando en una serie de formas de insertarnos o de comunicarnos, y el grupo interdisciplinario de estudios socioambientales es el último formato que le hemos dado para que no solo los integrantes del grupo de investigación, sino gente de distintas disciplinas pueda participar en nuestros trabajos. Así que por eso lo pusimos al grupo interdisciplinario como nombre también de lo que queríamos presentar. Y le pusimos como título Política, Derecho e Interdisciplina en materia ambiental. Yo voy a hacer una introducción general y luego Carolina va a hacer una presentación de su trabajo específico. Bueno, ¿por qué planteé este título? Nosotros venimos desde el derecho trabajando en un área que es el derecho ambiental, pero centralmente comenzamos desde hace bastante tiempo a pensar las políticas ambientales y su vinculación con el derecho, también la vinculación con los actores que participan tanto en la formulación como en la ejecución de las políticas, y eso ha estado directamente vinculado a la interdisciplina. Por eso pensábamos política, derecho e interdisciplina, y aparte, para que vean cómo ha sido ese desarrollo de esta línea de pensamiento a través del tiempo. Para hacerles una breve historia del grupo, yo participé como integrante de proyectos con dirección de otros investigadores. Empecé con el doctor Marco del Pom, luego trabajé con la doctora Eslata Bernas de Clemen, y mi primer trabajo como directora con un proyecto con subsidio fue un trabajo vinculado al tema que yo venía trabajando, que era el principio precautorio con la doctora Eslata, y el sistema institucional ambiental. A través del tiempo nos fuimos avanzando, primero un equipo bastante pequeño, que fue creciendo a través del tiempo, y trabajamos lo que es la formulación y ejecución de políticas ambientales, luego la implementación de las políticas ambientales con 2 estudios de caso, luego los desafíos de la construcción del desarrollo sustentable, los presupuestos mínimos y el nuevo orden jurídico ambiental de Argentina. Llegamos a un trabajo sobre la disputa por la construcción política ambiental en Argentina. Bueno, ese trabajo fue, digamos, el resultado de todo un conjunto de líneas de investigación que veníamos desarrollando en los proyectos previos. Y fue lo que nos permitió realmente posicionarnos teórica y metodológicamente para trabajar el proyecto actual, que es un proyecto consolidar de 4 años, cuyo título es Disputas y debates ambientales en Argentina, la construcción sobre el uso de las energías renovables en un marco político y normativo. La característica de la interdisciplinariedad ha estado presente siempre en las temáticas que hemos trabajado, pero específicamente en el proyecto actual nosotros formamos parte de un programa que se llama Actores Sociales frente al desafío de la sustentabilidad, que está dirigido por el doctor Santiago Reina, ya les voy a comentar. Pero a su vez hemos trabajado en otros programas como el de Sistema de Gestión Territorial, Cuencas Hidrográficas Serranas y de Piedemonte, que es dirigido por la doctora Susana Hahn del área de agronomía, y también con la misma dirección otro proyecto que es un PIODO 2018, que es un tipo de proyecto con financiamiento, con importante financiamiento los 2 proyectos. En el caso de estos proyectos tienen el paraguas de un programa. Decíamos, este programa que ya les muestro
el programa de los actores sociales frente al desafío de la sustentabilidad, integramos distintos grupos de investigación de distintas facultades. Están de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Ciencias Exactas, y el grupo del doctor Salazar Boix y el nuestro como representantes como participantes integrantes de la Facultad de Derecho. Entonces, bajo ese programa nosotros nos conectamos desde el proyecto en desarrollo actual. Entonces, la vinculación del programa está directamente relacionada con el proyecto de disputas y debates que tenemos, que es un proyecto Consolidar, les contaba, con subsidio de CECIP. Al mismo tiempo, yo dirijo 2 grupos de investigación con asiento en otras universidades. Un grupo de investigación que trabaja sobre el amparo ambiental, que está radicado en la Universidad Católica de Córdoba, y otro grupo de investigación que trabaja sobre intergubernamentalidad, que está asentado en la Universidad Nacional de San Luis. Dentro del proyecto Consolidar, que les contaba, el que dirijo, contamos con una consultora académica que es Angélica Góes Morales, que es de la Universidad de UNEP de Brasil, y un conjunto bastante importante de integrantes del equipo de investigación, muchos de ellos doctorandos, otros haciendo trabajos de especialización y otros que se están formando, recién iniciándose en las tareas de investigación. Como todo grupo, siempre tenemos distintos niveles de formación, lo que hace bien interesante porque los más formados van ayudando y colaborando con los que recién se inician. Bueno, dentro de la temática que venimos desarrollando en los proyectos de investigación, y específicamente el proyecto sobre energías renovables, que es el que estamos trabajando actualmente, hay temáticas asociadas que tienen que ver con tesis doctorales y con trabajos postdoctorales que se han desarrollado a través del tiempo. Ya mi equipo cuenta con 2 doctores. El primer doctor fue Jorge Foa Torres, que se doctoró en residuos peligrosos y ya tiene su propio grupo y su propio equipo. También se doctoró Eugenia Pérez Cubero, que trabaja conmigo en la Universidad Nacional de San Luis, pero también integra este equipo. Está ahora trabajando está con beca postdoctoral. Pero lo que les quería contar también es que hay muchos trabajos de tesis en curso y tesis doctorales en curso, y un poco que vean la variedad de temas, como son los residuos peligrosos, abastecimiento de agua, políticas públicas de educación ambiental, acceso a la información, participación y la justicia, cambio climático, educación ambiental, ordenamiento ambiental del territorio, gestión de aguas, mitigación y adaptación de cambio climático. Como verán, son un conjunto muy variado de temáticas en las que están trabajando integrantes del grupo realizando sus tesis, pero todas tienen una particularidad, que trabajan las políticas ambientales, las políticas públicas ambientales, puntualmente en diversas temáticas, que hacen un análisis de la construcción y de la ejecución de las políticas públicas ambientales, que toman en cuenta los actores sociales y de alguna manera consideran algunos aspectos interdisciplinarios en todos estos trabajos. Por eso me parecía muy interesante utilizar estas palabras claves de política, derecho e interdisciplina, porque es lo que veo presente en todas las actividades que realiza el grupo y en todos los trabajos de maestría y doctorado que se han venido ejecutando. Bueno, el desarrollo de algunas de las actividades que realizamos, y como para contarles en qué estamos, uno
de los seminarios que normalmente hacemos en forma anual, 2 seminarios, uno metodológico y uno temático sobre los objetivos del proyecto que esté en curso. En el año 2020, y probablemente este año se completen con algunas otras actividades, se realizó un seminario sobre políticas públicas de energía renovable y sustentabilidad, y también se hizo la publicación del primer libro sobre actores sociales frente al desafío de sustentabilidad, que es donde participamos en ese programa. Ya en 2021 hicimos la primera parte del año el seminario de metodología de análisis jurídico y el caso de las leyes sobre energías renovables nacionales, y el resultado va a ser un aporte a la publicación colectiva que va a hacer el grupo, porque ya estamos al final del desarrollo de nuestro proyecto. También el aporte del grupo, se hizo la segunda publicación de actores sociales frente al desafío de la sustentabilidad, que ya salió el libro, y el grupo hizo un aporte en artículos concretos. Estamos elaborando un libro que va a referirse centralmente a la promoción del uso de las energías renovables, centrándonos en los debates y las disputas que hay en la provincia de Córdoba. Esto lo tenemos en diseño y en elaboración. Y bueno, y hemos realizado una cantidad de publicaciones vinculadas a artículos en revistas, presentaciones en congresos, conversatorios. Esto es nada más como para contarles algunas de las principales actividades que realizamos como equipo. Bueno, en cuanto al desarrollo del proyecto, nosotros hicimos primero un abordaje sobre las políticas nacionales y de la provincia de Córdoba, que tienen que ver con la promoción del uso de las energías renovables. Estas políticas se formulan en normas, y esas normas se han ido ejecutando a través del tiempo. Específicamente, las energías renovables tienen un desarrollo de los últimos 20 años en lo que tiene que ver con el desarrollo legislativo. Profundizamos muchísimo en lo que tenía que ver con los aspectos normativos e institucionales, cómo se desarrollaron y se ejecutaron estas políticas a través del tiempo, cómo se construyeron las políticas y qué actores intervienen en los debates y las disputas que se dan en torno a las energías renovables, que en muchos aspectos están muy vinculados a los temas de energía, pero también están muy vinculados a los temas ambientales. Hoy nos encontramos ya en la etapa final de lo que es las disputas y debates en Córdoba, donde se ha desarrollado y han aparecido una cantidad de debates en torno a distintos aspectos que tienen que ver con las políticas de promoción y uso de las energías renovables. Las que más habrán escuchado probablemente sean las relativas a biocombustibles, pero ha habido una serie de actividades vinculadas a esto. Bueno, en lo que tiene que ver con lo que es el desarrollo del proyecto, quería contarles así un panorama general rápido de dónde venimos, que es de 2008, y en qué situación estamos hoy, a 2021. La verdad que ha sido un proceso muy interesante para mí, un desafío de generar un grupo de investigación, de partir de 3 integrantes a tener hoy muchísimos, y de estar dirigiendo en conjunto 3 grupos de investigación con 3 temas diferentes, que todos tienen en común la política, el derecho y la interdisciplina. Por eso, digamos, uno puede relacionarse o pensar tantas cosas desde estas 3 palabras, se abren tantas líneas de trabajo, posibilidades de investigación, que uno empieza a ver que por ahí dice, bueno, pero ¿qué tenía que ver yo con este tema?
pero bueno, están apareciendo hoy. Hoy se presenta CONICET para beca doctoral, una de las chicas desde San Luis, con un trabajo vinculado a feminismo y ambiente. ¿De qué manera están participando las mujeres en los ordenamientos territoriales de bosques? Miren, muy interesante, y nos acercamos a una línea que nosotros no prácticamente la vemos de lejos. Existe el ecofeminismo como perspectiva dentro de los temas ambientales, pero es algo que no hemos abordado. Hay mucho para trabajar permanentemente para generar nuevas líneas de trabajo, así que, bueno, era compartir un poco esto. Siempre es muy importante ver cómo se trabaja en los equipos. Nosotros tratamos de hacer, por ejemplo, 2 seminarios anuales, tener contactos de reuniones, no demasiado pesado, pero sí hacerle mucho seguimiento a lo que es la planificación, al contacto y a que no se nos caiga el interés en el equipo por seguir generando información y seguir pensando, que esa es la idea, el estar permanentemente pensando y profundizando en ese tema. Así que ahora le doy paso a Caro para que nos cuente su tema. Acá. Muchas gracias, profesora Marta. Bueno, es verdad que nos alienta a diario, que no abandonemos y que sigamos pensando, porque cuesta mucho con las... Yo voy a apagar mi cámara para ir más rápido con la transmisión de la imagen. Bueno, yo soy Carolina López Flores, soy abogada, egresada de la UNT, de una universidad pública de acá de la provincia. Vengo de Orán, Salta, vine a estudiar y ya me quedé acá, formé ya mi familia. La conocí a la profesora Julia en un congreso. Bueno, desde ahí empecé a vincularme académicamente con ella, con los compañeros, con las compañeras, pero además también yo trabajo en la gestión, universitaria. Yo pertenezco a una universidad privada, acá en la provincia, el AICA, y he sido parte de la fundación y del desarrollo ya de esta universidad, con lo cual antes de empezar la pandemia ya mi misión era desarrollar el área de educación a distancia, con lo cual llegó la pandemia y estaba justo ahí. Así que eso me está pasando en este momento con la pandemia. Pero bueno, seguimos trabajando con la profesora Julia, con los compañeros, con las compañeras, siempre compartiendo con las reuniones, con los equipos, con las compañeras que están en Brasil también. Así que eso es importante para los que estamos separados por ahí en el espacio geográfico. Yo voy a retomar algo que mencionó la profesora, que fue lo que nos alentó, por lo menos a mí personalmente, a sumarme, que era la consideración de la interdisciplinaridad, ¿no? Yo estudié antes de empezar con los estudios de posgrado, un profesorado en ciencias sociales, yo pensaba, como una primera salida, dedicarme a la enseñanza. Y me acuerdo que ahí me compartieron este fragmento que significaba para mí un montón cuando yo lo leí por primera vez, y que jamás se me hubiera ocurrido pensarlo en una facultad de Derecho. Fui a Filosofía y ahí como que pude pensar esto de rehacerse académicamente, ¿no? También. Así que empecé pensando para qué me iba a servir a mí un grupo de estudio que considere lo interdisciplinario. Y en realidad fue el espacio en que más pude desarrollarme y pensar que la forma de lo jurídico, los fenómenos jurídicos, como yo sentía que tenía que abordarlos, ¿no? Y pensar, por ejemplo, qué otras habilidades se vinculaban con las competencias, por ejemplo, en investigación, y con qué tipo de investigación quería hacer yo, si dedicarme a una investigación más bien de producción de contenido o a una investigación acción-participación. A mí,
particularmente me sirvió para dedicarme más a una parte de investigación, acción, participación, a tal punto que participé en política, bueno, ya un poco retirada ahora, pero me sirvió a mí fundamental para participar hasta en organizaciones, bueno, en procesos de consulta, y hasta en las elecciones como que me animé a participar, bueno, ya hace un par de años ya. Con el equipo yo pude reconstruir varias de estas cuestiones mientras le escuchaba a usted, profesora, cómo sí hicimos este proceso colectivo de pensar. Uno por ahí lo minimiza por la velocidad de lo cotidiano, de la gestión que nos aturde, pero cómo construimos conocimientos de una manera también significativa, ¿no? Y cada uno en su espacio, su tiempo, su historia. Así que eso es fundamental cuando abordamos los problemas socioambientales. O sea, saber y pensarnos como sujetos, como personas que investigan, como sujetas, como personas que investigan desde su espacio, su historia, y sin también olvidarse su formación de base, más allá de que nos interpela la interdisciplinariedad. Y sin embargo, en todos los temas estaba presente la política y el derecho, ¿no? Como algo, siempre en los seminarios terminamos hablando de política, más allá de lo jurídico, ¿no? De cómo esto de la gestión vuelve de alguna manera real lo que estudiamos en las facultades, o sea, se vuelve concreto de otra manera. Este proceso que para nosotros es científico, porque es verdad, lleva un proceso de lectura, de análisis de autores, que son de buscar bibliografía, de escribir, de corregirnos con los compañeros, se vuelve de alguna manera político, porque nos empezamos a preguntar. Yo me acuerdo cuando escribimos los artículos sobre la legislación del sur, que me tocó un año, yo decía, pero qué alejada que estoy yo del sur, vengo de Orán, donde hace 50 grados a la sombra. Pensar en estudiar la bibliografía y legislación del sur, que nada tenía que ver con mi cultura, pero sin embargo pude hacer un proceso de comprensión integral, ¿no? Utilizando herramientas de análisis que no eran estrictamente jurídicas. Las prácticas interdisciplinarias, al mismo tiempo que fue lo que nos develó que teníamos que ser en realidad practicantes de la interdisciplinariedad, más que ponernos a estudiar muchas disciplinas en paralelo. O sea, y también yo siempre como que decía, bueno, voy a tener que estudiar sociología, otra carrera más vinculada a la economía. Y en realidad lo que hicimos, un proceso creo que colectivo, fue de hacer prácticas de investigación interdisciplinaria, ¿no? O sea, ser nosotros los investigadores, las investigadoras que íbamos a reformular esas prácticas, más que exigir la metodología, el método, la disciplina o los sujetos o los objetos que estábamos estudiando. Y ahí develábamos lo que eran las estructuras de poder real, las fuerzas políticas, lo económico y lo ideológico, ¿no? Es decir, un entrenamiento personal casi, ¿no? De cada uno, y pensando que en realidad los objetos de estudio estaban ahí y que nosotros los separábamos en abstracciones disciplinarias, o sea que estaba junto. Y el caso que a mí me tocó estudiar en este decenio ya que llevo con el proyecto, con los equipos, fue los impactos de la gestión del agua en relación, por ejemplo, a los núcleos duros de pobreza. Como ustedes saben, bueno, el norte argentino tiene poblaciones bastante rezagadas en relación a la igualdad en el acceso a los derechos y a lo económico. Son poblaciones pobres estructuralmente, que hace que los análisis uno los tenga que pensar además de lo jurídico, lo económico, lo social, lo político,
como algo también intergeneracional, ¿no? O sea, siempre pensando en esta idea de humanidad integral, pero además algo histórico, que nos cuesta muchísimo, porque salvo, por supuesto, historias muy particulares, por lo general las personas que se dedican a estas cuestiones tienen en su historia, en su contexto, siempre presente el origen, que por lo general los que llegamos a las universidades públicas venimos de familias humildes y, o sea, que conocen la pobreza estructural en todo el sentido de la palabra estructura, ¿no? Yo he finalizado estos últimos años, desde hace ya 4 años, con algo más concreto, inclusive, que descubrí a raíz de un proyecto que desarrollaba con la universidad donde yo trabajo en lo cotidiano, que tenía que ver con el acceso al agua en una comunidad, en un barrio que está a 15 minutos de acá de la Casa Histórica, del centro, y donde fuimos a hacer en una primera instancia un proyecto de relevamiento, es decir, yo utilicé una asignatura donde yo era profesora, soy profesora, y fuimos a hacer este relevamiento y me encontré con un montón de situaciones que no tenían que ver solamente con los derechos, con un grupo que vivía en una situación de discriminación por ser personas en recuperación de adicciones, sino también que era la puerta de entrada a un mundo que sin herramientas interdisciplinarias era imposible de comprender. La comunidad de los Vázquez, si yo les menciono así, parecería cualquier barrio, pero en realidad los Vázquez es un barrio que se construye sobre un basurero que se apizona y se construyen y viven actualmente alrededor de 400 personas, ¿no? Y uno de los grupos, por los grupos que yo llego a este barrio, es un grupo de chicos de entre 15 a 25, máximo 30 años, que están en recuperación de adicciones, ¿no? De Paco principalmente, pegamento, bueno, y también otras sustancias, pero es menos común. Y llegamos al barrio y lo primero que veíamos es que no había agua. Es un barrio que no tiene agua, con lo cual el abordaje típico que hubiéramos hecho desde los jurídicos explicando por qué un barrio no tenía agua, por qué ellos no tenían acceso al derecho, o sea, intentar hacer esa visibilización y que ellos, digamos, de alguna manera queríamos hacer un taller al inicio y nos parecía tan ridículo, sinceramente, porque no podíamos explicarlo con lo jurídico, ese contexto tan gravoso para las personas. Sí nos hizo pensar que teníamos que utilizar, bueno, otras herramientas, ¿no? Sociología, economía, la política, porque se organizaron, bueno, como que planifiqué otra intervención, y también esto de sentirse como extranjero, ¿no? Era un barrio que queda a 15 minutos y sin embargo yo era una extranjera, a pesar de que estas personas circulan, porque son recolectores de basura, circulan por mi vereda, por mi barrio, pero jamás nos hubieran detenido a pensar que eran las personas que vivían, bueno, en ese basurero, en esa zona. ¿Qué es lo que sucedió? Claro, vos Sí, estás pasando, has pasado alguna de tus transparencias porque quedó en una sola, ¿eh? quedó en una sola, ahí está bien, ¿se ve? Quedó en puntos de partida la interdisciplinariedad nada, y no se movió más. Ahora sí se mueve, ahora sí está en otra. Bien, perfecto, ahí lo pongo. Perfecto. Era para avisarte nomás. Muchas gracias. Esa es una foto que la comparto en los grupos, yo no sé si se ve, quizás por la transmisión del internet, tal cual. Ahí se vemos la foto. Perfecto. Esta era como la explicación que estaba haciendo, ¿no? Contando esto de que primero, en una primera instancia, el proyecto más grande tenía que ver con los impactos de la gestión del agua y la discriminación en relación al derecho al agua en ciertos núcleos de pobreza.
Luego, esta derivación en un barrio en particular, construido sobre un basurero. Esta es una de las últimas fotos que compartieron del grupo, que de alguna manera ilustra, ¿no?, esta situación del acceso al agua, porque el agua en este contexto donde funciona un merendero, que es un dispositivo contra las adicciones además, tenía un símbolo tan importante porque sirve para higienizarse además, pero también para hacer la chocolatada, un mate cocido, lo que fuera para los chicos que iban al barrio, con lo cual el proceso de obtener el agua potable era fundamental. Algo que quería comentarles acá era que en este proceso, cuando yo personalmente estaba escribiendo sobre esto y haciendo recolección de información también, tenemos video grabado de este proceso de bien progresivo de cómo de alguna manera nos acercábamos, pero además también esto de ver en vivo y en directo cómo los derechos cobran otros contenidos cuando uno está frente a los actores sociales, ¿no?, que mencionaba la profesora. Estos actores que para nosotros en los manuales se llaman sujetos titulares de derecho, cobraban otra vida, ¿no?, que antes eran invisibles, como les comentaba acá por las calles, a 10 minutos del centro, y acá se volvían actores que vivían un espacio geográfico, pero que es altamente vulnerado, por supuesto, y discriminado, porque a nadie le gusta ir al barrio que está construido sobre un basurero, por los olores, por el contexto, por el proyecto hasta de vida que puede surgir, ¿no?, como más allá de un barrio así. Esto fue un último de los reclamos que hicieron el año pasado en los vecinos, porque sucede que cada vez que hay problemas con el agua es llevada con mangueras de otras zonas, pero al mismo tiempo había una especie de laguna donde se juntaba agua de la lluvia o agua de uso de otros barrios, y de ahí de alguna manera algunos vecinos obtenían agua. Esa laguna fue secada, entre comillas, hace 2 años recién, con lo cual era fuente de contagios de enfermedades muy fuertes. Y como para cerrar, comentarles esto, o sea, reseñarles de qué se trataba esta investigación, que la sigo desarrollando, ¿no?, particularmente, relacionar cómo sucedía este acceso al agua, pero en un contexto muy, muy vulnerado desde lo económico, lo político, porque es un territorio abandonado también desde lo político, desde lo social, porque es poco considerado, digamos, por la comunidad, ¿no? O sea, saben que hay un lugar donde se tira la basura, donde van a dejar la basura los recolectores de basura, pero nadie conoce. Y también aplicando esto del enfoque de derecho humano, la perspectiva de género, bueno, veíamos quiénes eran las personas que estaban más comprometidas con la mejora del barrio. Era un grupo de mujeres que generalmente eran madres o esposas o pareja de los varones que estaban en recuperación de adicciones. Y también veíamos cómo esta desigualdad desde lo económico se proyectaba en un espacio geográfico, pero también ni los organismos públicos, no voy a decirlo, las instituciones, pero yo personalmente llevé, por ejemplo, instituciones para que veamos programas de huertas, programas de mejora, presenté proyectos para, no sé, crianza de animales, proyectos de educación, o sea, con cuestiones básicas como para hacer alguna proyección educativa de vida, y fallaban porque decían que era un espacio que decididamente no tenía ninguna perspectiva de mejora, ¿no? Entonces, bueno, a mí me habilitó un montón de preguntas en relación a qué era este espacio, ¿no? Cómo yo lo veía como un objeto de estudio, es decir, pensarlo como un objeto histórico, político, económico,
de gestión también, pero siempre serán vistos este espacio como objetos en constante alerta, ¿no? En disputa también porque son espacios donde se da la vida cotidiana de estos vecinos que luchan contra las adicciones, por ejemplo, la venta del paco, la inseguridad entre los propios vecinos, ¿no? Así que es bien complejo este panorama y yo creo que sin herramientas interdisciplinarias hubiera sido imposible hacer como un abordaje jurídico. Ahí sinceramente se agotaban los análisis. Esta es la instancia final, como para cerrar les quería mostrar esta foto en la que estoy actualmente acompañando al grupo. Hemos conseguido otros fondos, digamos, porque por la educación no funciona, nunca nos habilitaron fondos, he conseguido otros fondos donde nos permitían instalar un proyecto de producción. Empezamos con otro tipo de elementos, actualmente están fabricando unos barbijos y hasta diseñaron su propia marca, ¿no? Que tiene que ver con, una persona arriba de su carrito, ¿no? Que junta la basura y que tiene que ver con la identidad del barrio, de la gente que vive ahí. Eso les quería comentar y de alguna manera reseñarle cómo es una aplicación concreta de lo que venimos trabajando y de lo que aprendí con el grupo, con la profesora Julia. Muchas gracias. Gracias, Caro. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones, por las imágenes que compartieron, por habernos contado primero sobre el grupo, sobre cómo ha ido creciendo y después sobre este último proyecto en el que están trabajando. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es abrir un momento de conversación. No sé si alguien quiere iniciar, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre lo que acabamos de escuchar. Bueno, Verónica ha levantado la mano, así que Verónica, podés comenzar vos. Hola, buenas tardes a todos. Perdón si se escucha mucho sonido de fondo, pero hay una manifestación acá en la calle. Bueno, simplemente comentarle un poco también a Carolina y a Marta. Bueno, yo soy abogada de la Municipalidad de Córdoba y bueno, este derecho de acceso al agua fue un tema que se planteó en la municipalidad y como una acción concreta, una acción pública que se adoptó a partir del tema de la pandemia fue ejecutar redes de agua para asentamientos irregulares, en donde la municipalidad, como tiene a su cargo en este momento el contrato de la prestación del servicio de agua potable, entonces es quien ejerce el control de la prestación de agua hacia Aguas Cordobesas, el canon que se paga para la prestación de este servicio, parte de ese dinero ingresa a los fondos de la municipalidad y se aplican a esta ejecución de redes. Teníamos dentro de la municipalidad como una primera valla, un impedimento, porque la ordenanza de obra pública solo permite ejecutar obras públicas dentro de terrenos que son de dominio público municipal. Y estos asentamientos irregulares que están totalmente consolidados están en terrenos que no son de dominio público municipal, sino que son de dominio privado, pero que tienen muchos años de ocupación. Y bueno, a partir de un relevamiento que se hizo desde las áreas sociales del municipio, se logró, por vía de excepción, mediante una ordenanza específica, autorizar al Departamento Ejecutivo para que se pudieran ejecutar estas obras de agua. Hoy, concretamente, hay 10 o 12, no recuerdo, asentamientos irregulares con agua, con acceso al agua. Entonces, los vecinos están pudiendo tener agua. Y la verdad que, bueno, un poco escuchando lo que decía Marta y Carolina de esta interdisciplinariedad,
cómo después, en el caso concreto, desde la política pública, se puede resolver este tipo de problemas. Bueno, era compartir eso con ustedes. Buenísimo, muchas gracias, Vero. Qué bueno, felicitaciones. Es muy bueno poder lograr. A veces la verdad que hay muchísimas vallas jurídicas, institucionales, políticas, administrativas, que a pesar de que uno tenga el objetivo de garantizar derechos, cuesta mucho. Por eso la mirada no es la norma sola, la ley sola, aislada, sino en el contexto y buscando los mecanismos para poder aplicarla, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta que tiene que ver con eso último que han dicho. Porque yo veo que, claro, que una cosa es la interdisciplina en el marco de una investigación que los obliga a dialogar con investigadores, investigadoras, académicos que por ahí vienen de otros campos, que a veces hay que hacer un esfuerzo de poner un vocabulario en común para comprenderse, unos objetivos en común y demás. Pero después hay otro diálogo que también es interdisciplinario y que a mí me interesa mucho, sobre todo en un grupo como el de ustedes, que ha tenido mucha actividad de transferencia, mucha actividad de vincularse con oficinas públicas y con agencias públicas que toman el conocimiento que producen como insumo para decisiones. Y ahí también hay un diálogo que me imagino, y eso quiero que cuenten un poco, que no siempre es sencillo, que es el diálogo desde la interdisciplina académica con las oficinas públicas de gestión, donde a veces también están involucrados gente que viene de otros ámbitos, contadores, públicos, sociólogos. No me los nombres. Bueno, perdón, retiro lo de contadores públicos, no quise ofender a nadie. No, entonces, ese diálogo es sencillo, tienen una buena recepción, porque incluso a veces los convocan como grupo. Ese diálogo es fluido, depende del proyecto. Me gustaría si pudieran compartir un poquito de esa experiencia también con nosotros. Mira, en el caso de Córdoba, nosotros hemos trabajado mucho vinculado al ministerio, primero al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, después con el Ministerio de Servicios Públicos. La verdad que es bastante difícil. La ventaja que tenés desde un grupo de investigación al relacionarse con el organismo público es la ventaja que lo académico es visto como algo aséptico, que lejos está de serlo. Entonces, un primer acercamiento no plantea mayores problemas, sí muchas diferencias en las perspectivas profesionales. Nosotros trabajamos mucho con ingenieros, con biólogos, digamos, con un conjunto de profesiones que están o vinculadas al agua, ahora más trabajamos con profesiones vinculadas a la energía, y bueno, hay que hacer un proceso, ¿no? Yo hace muchos años que trabajo con los ingenieros y bueno, lograr el vocabulario, el diálogo, la comprensión, el que te tengan la paciencia porque pretenden que un abogado entienda cosas que no son tan sencillas o que no. Entonces, bueno, ahí hay todo un trabajo. Creo que por la formación y por el ejercicio que yo tuve, que también he hecho gestión pública, eso me facilitó mucho el interactuar con el campo de la gestión. A veces mejor, por ejemplo, esto que le decían a Caro, yo me imagino cuando ella iba a plantear algún programa, le decían, bueno, pero ese lugar no existe, no podemos trabajar ahí porque ese lugar no existe. ¿Podemos poner internet? No existe, no podemos poner internet, no existe. Claro, porque ese lugar no existe, no es público. Entonces, lo mismo que dice Vero, ese pensar. Bueno, y las luchas ni les cuento con los abogados, ¿no? Los abogados de las reparticiones, por ahí
este proceso que nosotros hemos hecho de poder entender el texto de la norma en el contexto es algo que es muy difícil. Generalmente el abogado se atiene a lo que dice el texto de la ley sin pensar cuál es el objetivo, para qué fue creada esa norma, cuál es la función de la política pública que está aplicando. Entonces, si el ejemplo más claro, por ejemplo, cuando se forman los funcionarios que controlan, por ejemplo, el tráfico de fauna, es muy probable que te agarren un tipo con una bicicleta, que va en bicicleta con 2 liebres y se les pase un camión con tráfico de fauna, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque están ceñidos a lo que dicen los textos normativos, o sea, no, y el texto tiene que pensarse primero como la formulación de una política, después como la forma de ejecutar la política. Entonces hay todo un trabajo, digamos, de pensar la gestión y las políticas públicas desde otro lugar, que es lo que nosotros venimos debatiendo, discutiendo, y que a nosotros nos parece bárbaro decir el contexto, pero anda a explicarle el contexto a quién, por ahí, que también es el funcionario que está trabajando el día a día, ¿no? Entonces dice, yo tengo plata, tengo que ejecutar este presupuesto, el lugar donde lo ejecuto es acá y las cosas que tengo para hacer son estas. No me vengas a cambiar la bocha. ¿Qué es lo que hizo, lo que trató de hacer Caro? ¿Cómo va a ir a cambiar la bocha, Caro, allá? Bueno, justamente estoy con un recurso de reconsideración, ya estoy en la etapa de la queja hacia el jerárquico ante una institución de ciencia y tecnología de acá de la provincia, porque me postulé con un proyecto que era se llamaba Uso de Tecnología y Educación STEM para la mejora de la competitividad del territorio, o sea, muy específico, pero además los contenidos que íbamos a trabajar en las cartillas para enseñar, no sé, ciencia de la computación, llevar internet, etcétera, iban a ser temas de derechos humanos, de derecho al agua, de cuestiones vecinales, etcétera. La respuesta del organismo fue que ese tipo de proyecto no produce cambios significativos en ese territorio, por lo cual quedaba fuera fuera de la convocatoria. Me dijeron eso, así que obviamente nunca fueron, o sea, es imposible considerar, digamos, que puede o no hacer una transformación del espacio, o sea, como que se dio prioridad a proyectos que estaban sí localizados, bueno, en las universidades, en los centros CONICET, pero jamás fuera de esos espacios académicos. Así que sí, yo creo que en algunos casos se complejiza porque pareciera que tampoco se podría, digamos, promover la investigación-acción o la investigación-participación fuera del ámbito académico, fuera del espacio académico. Bueno, muchas gracias. Pilar pidió la palabra. Sí, nada, en realidad una idea en función de lo que estaban hablando de las relaciones interdisciplinarias con la gestión pública. Y esto por ahí también es una crítica a lo que nosotros hacemos o al modo en que enseñamos derecho, que capaz podríamos pensar, ¿cómo enseñar a dialogar con otras cuestiones? Yo siempre pienso, cuando estudiaba y participé en un ejercicio de simulación que gestionaba el SIX, que se hizo en Fuerza Aérea, y era como que cuando llegamos y tuvimos que hablar, a mí siempre me parece que el problema es cómo hablas con el otro, cómo bajas tus conocimientos hacia el otro, porque llega un punto en que los conocimientos no los puedes simplificar más, hay ciertas cuestiones que son técnicas y que son de esa manera, pero el modo de aprender a transmitir esas cuestiones, cómo enseñarlas, cómo hablar. Y por ahí esto es como que no es algo que meditamos mucho ni cuando damos clase, ni cuando investigamos, ni cuando escribimos, porque cuando escribimos para otro que sabe, para otro que está en tu nivel académico, para un par. Nunca lo pensamos como cuestiones más de difusión, capaz deberíamos pensarlo, estoy pensando así como ideas, no sé, como a pensar en un boletín del centro que tenga que ver con cuestiones de difusión. El modo de escribir es diferente y el lenguaje que usamos es diferente. Capaz que eso es algo que deberíamos meditar al momento de transmitir cualquier cosa. Yo pienso en la materia que damos con Ale, que damos con Luciana, es una materia que es como súper específica y hay ciertas cuestiones que es como que para vos son
re comunes y se supone que son así, y vos las explicás y las das por sentadas, y cuando por ahí estás hablando con alguien que no es de tu disciplina, te das cuenta que lo que estás diciendo no es tan sencillo, no se tiene que dar tan por sentado. Entonces, por ahí, no sé, estoy pensando que capaz esta cuestión de aprender a transmitir los conocimientos para otros. Sí, lenguaje claro, exactamente. Simplemente comentario y idea que se me acaba de ocurrir de esta cuestión de cómo hablamos con el otro. Sí, nos han acostumbrado a, bueno, el lenguaje jurídico es un lenguaje muy elaborado, nos han acostumbrado a que es un lenguaje solo para algunos pocos elegidos. Bueno, todo, cuando uno trabaja en las temáticas como las que trabajamos nosotros, necesariamente tenés que aprender a bajar y a simplificar al máximo. Yo, imagínate, si uso la palabra competencia o jurisdicción, me miran como... Entonces, yo esa palabra la traduzco, la explico, la operativizo en las cuestiones que hace falta. Bueno, el lenguaje, creo que lo interesante sería que dentro de la docencia, esto de la docencia, la investigación y la extensión pensado es interesante, porque también nosotros tenemos que aprender a transferir conocimiento no solo para formar abogados, sino transferir en ciencia, transferir hacia el resto de la población en general, en las capacitaciones. Hay un campo enorme para trabajar eso. Bueno, antes de pasar la palabra a Cristina, que haya levantado la mano, bueno, es cierto que el lenguaje jurídico, como muchas veces el lenguaje científico, parece algo críptico. Para eso hay gente que se especializa, ¿no?, en comunicación pública de la ciencia. Bueno, ahora tenemos la ventaja que Cecilia, que acaba de empezar a trabajar con nosotros, es licenciada en comunicación social y especialista en comunicación pública de la ciencia. Así que esperemos tener herramientas ahí a mano para mejorar nuestra comunicación, nuestra difusión, que se divulguen mejor nuestros trabajos y demás. Así que bueno, esperamos mucho. Bueno, Cristina, ¿querías comentar algo? Sí, simplemente, bueno, excelente Marta y Carolina. Es recordar un poco que en la facultad, un poco a la camiseta que uno tiene puesto, en la materia que no sé si lo habrá hecho Pilar, pero que es teorías del conflicto, de la decisión, nosotros, bueno, dice Pilar que sí, quizás es una materia muy ambiciosa, pero hablamos del lenguaje, por lo menos lo ponemos, como para que el alumno sepa que en algún punto de un programa de la carrera existe la posibilidad de después avanzar a investigar, como muchos estamos haciendo, y por el trabajo de campo, que es magnífico, que han hecho y están haciendo ustedes, otros tenemos el mismo tema. Los que trabajamos en resolución de conflictos necesitamos manejar el lenguaje del otro, y es más, a veces hasta nos olvidamos del tecnicismo jurídico de tanto tener que traducir. Es como que antes de estudiar otro idioma necesitamos desdoblar nuestro lenguaje para que todo el mundo, eso me parece que es lo verdaderamente inclusivo, ¿no? Es decir, no solamente llegar al alumno y explicarle como si fuera un vademecum, desde la palabra jurídica, qué quiere decir para que él la transmita a su comunidad, y también con las personas que se acercan, llamadas en otro lenguaje, el justiciable, entiende que antes de ser justiciable puede tomar decisiones con su propio pensamiento y desde su propio lenguaje, y que los abogados hoy lo que hacemos es traducir un poco la decisión que quiere tomar, ¿no? Quería comentarles esto porque evidentemente es muy transversal esto del lenguaje, de la comunicación. Cecilia nos va a ayudar mucho seguramente en el centro, pero que lo tenemos presente esto en la facultad. Así que bueno, genial que Pilar nos lo haya recordado. Sí, y fíjate vos que en la temática ambiental permanentemente estás chocando con conceptos o cosas de otras disciplinas que no entendés, y como le digo yo a los químicos, muchas veces me ha tocado dar en ciencias químicas, dar legislación, entonces le digo, bueno,
no se preocupen, le digo, porque a mí me da lo mismo el cadmio que el plomo. Para mí es lo mismo, la tabla periódica no sé ni para qué sirve, entonces, bueno. Oiga, no diga eso, que no lo van a invitar más los químicos. Entonces, ¿qué cosas tenés que entender para saber qué es contaminación, cómo se contamina? O sea, hay una cantidad de cosas que uno tiene que empezar a aprender de los otros y los otros de nosotros. Entonces, ahí en ese intercambio de lenguaje, de conocimiento, es realmente interesantísimo y espectacular poder hacerlo. La verdad que mientras uno más se relaciona con las otras disciplinas, yo digo que se da un doble proceso. Primero uno se desjuridiza y se va a otro. Ya quiere ser biólogo, quiere ser ingeniero, quiere ser químico. Pero después de que pasó esa crisis, como decía la Caro, que quería estudiar sociología, economía y todo, porque uno quiere saber de todo, una vez que pasó esa crisis, vuelve y vuelve enriquecido. Y yo les digo, vuelvan, lo que les digo a las tesistas sobre todo, no se desliguen del derecho, vuelvan y recuperen el derecho desde donde se han formado y donde se han capacitado. Y ahí es el plus, es la mirada de poder entender todo lo otro para volver al derecho y volver con mucha más fuerza. Realmente el derecho es un instrumento fantástico y la verdad que cuando uno más interactúa, más conoce, tiene muchas más posibilidades de usar esa herramienta en miles de cosas. Entonces, me parece que ahí hay un aporte interesante. Bueno, muchas gracias, Marta. Ahí Carolina ha compartido unos enlaces. No sé si nos querés contar qué son los enlaces que has compartido. Ahí está. Uno es el Facebook, donde pueden ver las acciones del equipo que le estaba comentando, ya de los chicos organizados, cómo ya desde hace varios años se han organizado. Y cuando llego yo con el equipo de la universidad, y también cómo con diferentes actividades fueron reorganizándose, se ven las fotos, en el video también. Y el primer video es un programa que se emitió por TN en el año 2017, donde cuentan la historia de cómo surge los Vázquez como producto de la crisis del 2001. O sea, también entender eso, que es producto esto de un contexto económico y social de Argentina, y particularmente de hace varios años, y cómo la población que vive ahí está marcada por ese contexto, ¿no? Eso, para que vean. Bueno, gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o algún comentario más. ¿Nadie más? ¿A la una? Bueno, entonces vamos a cerrar formalmente. Voy a dejar grabando un segundo más y queda grabado el aplauso final que le vamos a dar a Carolina y a Marta por la exposición y por las respuestas que nos dieron. Muchísimas gracias por una presentación tan clara. Dejo de grabar. Bueno.